Por motivos desconocidos, avión iraní que transportaba armas a Siria aterrizó en Venezuela este lunes. ¿Oxígeno para Maduro? La Unión Europea enviará misión técnica a Venezuela de cara a los comicios del 21 de noviembre. Promesa. Tarek El Aizami asegura que pronto acabarán las colas por gasolina. Aberrante. Desmantelan red de prostitución infantil y trata de blancas. Comenzamos. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este martes 22 de junio del año 2021. A nombre de todo el equipo a esta hora les saluda Carla Salcedo Flores. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que usted pueda recibir todas nuestras notificaciones. Estamos listos para una nueva ronda de noticias. Un avión Boeing 747 de una aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos por enviar armas a Siria aterrizó este lunes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, apenas un día después de que el país persa haya elegido un nuevo presidente. La aeronave tipo 747 y con matrícula EPFAB es propiedad de la iraní Qush Far Air. De acuerdo con portales especializados en vuelos, el avión iraní aterrizó en Venezuela sobre las 14 horas después de hacer una parada técnica en la capital de Mauritania. El avión está en una lista negra de Estados Unidos y se desconoce el fin de su viaje a Venezuela. El expresidente Donald Trump lo incluyó en un paquete de sanciones en 2019, luego de que el régimen iraní lo utilizara para presuntamente transportar armas para equipar a milicianos en Siria, incluyendo miembros de Hezbollah. La información del Departamento de Estado estadounidense señala que Far Air Qush está controlada por la aerolínea Mahan Air. También aseguró que Irán aprovecha su sector de aviación comercial para el traslado de personas y armamentos para alimentar el conflicto bélico en Siria y en toda la región. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien hasta hace poco no reconocía las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre del año 2020, ahora cambia su postura y además de defender el diálogo político entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela, confirma que enviará una misión técnica al país. La Unión Europea enviará a Venezuela una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación para las próximas elecciones locales y regionales promovidas por la administración de Nicolás Maduro para el 21 de noviembre de este año, tras apreciar una supuesta posible apertura política en el país, según anunció el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. In Venezuela there is a possible political opening. En Venezuela existe una posible apertura política. Enviaré una misión para que considere las condiciones de enviar una misión de observación en noviembre. En este momento enviaré una misión técnica para verificar si se deberá enviar una misión de observación. El equipo técnico deberá constatar a priori si los comicios pueden ser justos y libres o si hay ciertos grados de legitimidad y plasmar todo en un informe para que el propio Borrell decida si enviar o no a la misión. Debemos revisar si los bloqueos políticos persisten y mi llamado para los líderes políticos es que tomen la responsabilidad, formen un nuevo gobierno e implementen reformas. Esta decisión se produce 3 días después que la Unión Europea y Estados Unidos se comprometieran a apoyar un resultado negociado para que en Venezuela se celebren elecciones y tras la reunión del pasado viernes de Borrell con el canciller Jorge Arreaza en Turquía durante un foro internacional. Fue el primer encuentro entre las partes en 2 años. El pasado mes de febrero, la administración de Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Vilante, en respuesta a la imposición de sanciones a 19 funcionarios, tras considerar que hubo falta de transparencia en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Y el ministro de Petróleo de la administración de Nicolás Maduro, Tarek El Aizami, aseguró en una entrevista ofrecida al medio Bloomberg que en semanas las colas de la gasolina desaparecerán. El funcionario del chavismo anunció que la producción petrolera en Venezuela se disparará y que se cuadruplicará desde su mínimo histórico. Sostuvo que en un futuro previsible la inversión extranjera inundará el país y volverá a situarse entre los 4 mayores productores del mundo.
mundo. El Aizame dibujó este panorama optimista durante una conversación de más de 3 horas con Bloomberg en medio de la crisis económica que vive el país. También subrayó que la administración de Maduro gastará $1.200 millones este año para reactivar la industria petrolera nacional. Además, es posible 6 millones de barriles por día, casi el doble de la producción máxima de Venezuela a mediados de la década del año 2000. ¿Cree usted que las colas para surtir combustible finalmente se acaben en una semana, como lo promete la administración de Maduro? En Carabobo fue desarticulada una red de prostitución infantil y trata de blancas. Este sería al menos el 3er grupo criminal capturado en lo que va de año. La ONU estima que para finales de 2020 cerca de 6.5 millones de venezolanos huyeron del país. Los tratantes de personas han cometido delitos de explotación contra venezolanos en al menos 19 países del mundo, siendo Ecuador y Colombia donde tanto niñas como mujeres venezolanas fueron más vulnerables al tráfico sexual. El estado Carabobo en la región centro de Venezuela se ha convertido en el punto de operación de estos grupos delictivos. Sus víctimas, menores de edad. Las comunidades más pobres del sur de la ciudad de Valencia son por excelencia el lugar donde establecen su actividad criminal. Sin embargo, la red dispone de diferentes puntos en varios municipios como Los Guayos o San Diego, una realidad ignorada por muchos carabobeños. No. ¿No has escuchado? No. No sé nada de eso, no había escuchado. Acá en el estado Carabobo no he escuchado nada. No, aquí no. ¿Sabías que acá en Carabobo operan red de prostitución de menores y de trata de personas? No, no sabía. Mayormente lo que he escuchado sobre eso es que se las llevan engañadas, claro está. Y esperemos que esas personas se puedan salvar de eso, de verdad, porque debe ser muy fuerte esa situación. Pese a la captura de 7 integrantes de esta red de prostitución infantil, autoridades señalan que continúan tras la pista de otros involucrados. No se descarta que esta organización opere internacionalmente, pues en los sitios allanados por la Policía Nacional Bolivariana fueron encontrados 4 carnets de extranjeros de la República del Perú, 1 de Migración Colombia y otros de varias instituciones. Desde el estado Carabobo para Impacto Venezuela, Sandino Ignacio Yaguare. Seguimos con información de sucesos. En menos de una semana fueron capturados 5 personas en Táchira por abuso sexual infantil. Asimismo, la Fiscalía busca activamente a una reconocida influencer de esa entidad y a su novio por violar a una adolescente de 17 años de edad. A través de su cuenta en Twitter, el fiscal de la República, Tarek William Saab, confirmó la búsqueda de la influencer Gigi Villamizar y su novio David Aguilar, quienes, según versiones, drogaron y abusaron de una joven de 17 años a quien habían contratado como promotora para un evento. Según expertos, la protección de los adolescentes no es sinónimo de represión o de encierro. Por el contrario, a los jóvenes se les debe orientar y prestarle mucha atención para que puedan detectar la maldad en las calles. Para algunos, en estos lamentables casos, son corresponsables los padres o representantes por dar libertad a los adolescentes. Hay que estar siempre muy vigilante porque uno debe tener siempre la cuerda cortica. Hay que ver cuáles son los amigos con quién se van a reunir y dónde van a estar por cuánto tiempo. No hay que dejarles abiertamente el grifo abierto para que ellos hagan lo que quieran y regresen a la hora que quieran. No, definitivamente hay que estar encima de ellos y ver cuáles son los amigos con los que ellos se están reuniendo. Porque también hay que ver qué clase de padres tienen y qué representantes tienen los amigos con los que ellos se están reuniendo. O sea, qué responsabilidad tienen esos papás y qué vinculación tienen esos padres con esos hijos, porque uno está muy pendiente de sus hijos, pero no todos los padres están pendientes de sus hijos. Muchos jóvenes prefieren no arriesgarse a correr peligro fuera de sus casas, pues temen toparse con la delincuencia o depredadores sexuales. No, tratamos de reunirnos más que todo en nuestras casas, no tratamos de salir así mucho a lugares abiertos y pues siempre hay comunicaciones entre los papás
O sea, nos llevan, nos traen o así, no nos dejan solos como tal. Y pues si en algún momento salimos que sea a comer o algo así en un lugar abierto, pues no le aceptamos nada desconocido o dar nuestro número telefónico, nada de ese tipo de cosas, pues siempre somos nosotros y ya. ¿Y en las redes sociales, cómo haces con las redes sociales? Bueno, cuando veo unas personas así que no inspiran mucha confianza o se ven más o menos raros, pues simplemente los bloqueo. De los 5 detenidos por abuso sexual infantil durante la última semana, destaca un sujeto de 56 años que abusaba de su hijo biológico de 9 en San Cristóbal. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto Venezuela. Durante el mes de junio se han incrementado en el país la violencia física y la violencia psicológica a través de lesiones y además de violaciones. Según la especialista Odalis Caldera, desde el 15 de enero de este año han crecido en forma preocupante los casos de violencia física y violencia sexual. Cifras extraoficiales indican que el mayor porcentaje de víctimas lo integran las mujeres. En segundo lugar, las menores de edad, luego las niñas y finalmente los niños. La consigna, según dijo, es denunciar. La violencia física, que termina, muchos casos a nivel nacional han terminado en muerte, lamentablemente. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con el abuso sexual, que se ha incrementado considerablemente dentro de casa y también fuera de casa. Esto es una situación que debe llamarse a la reflexión y deben activarse, pues, los mecanismos para orientar a la mujer y para atender estos casos y llevarlos hasta las últimas instancias. Este mes de junio ha sido explosivo en violencia sexual, como se denomina en medicina legal, o violación, como lo califican los jueces. En este sentido, Odalis Caldera considera que deben activarse urgentemente los mecanismos para enfrentar este mal. Documentar a la ciudadanía sobre los delitos de violencia de género, porque el hombre también tiene que estar enterado cuando se convierte en agresor contra la mujer. Difundir, a dar a conocer que existe una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que esa ley contempla no solo derechos, también contempla delitos, los define, los penaliza, que existen órganos receptores de denuncia que no solo toman la denuncia, dictan las medidas cautelares para que cese la situación de violencia, practican la detención en flagrancia apenas formulada la denuncia y llevan este expediente hasta la fiscalía y pasa a los tribunales especializados en materia de violencia. Es necesario que se formule la denuncia porque al formular la denuncia se está evitando que termine en muerte ese ciclo de violencia que viene viviendo la mujer. Caracas, por ser la metrópoli más importante del país, genera el mayor número de casos, seguida de Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Anzoátegui y Bolívar. En relación con este delito de violación, hay cifras negras no reveladas que son altamente preocupantes y esto obedece a razones de peso, a veces razones familiares, razones laborales o también miedo de las víctimas ante las amenazas de los agresores. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. El viacrucis que implica tener a un familiar padeciendo de COVID-19 es cada vez peor y más dramático, tanto que al día de hoy se necesitan al menos $500 para costear el tratamiento de oxígeno a un paciente con coronavirus en Venezuela. La relajación de las medidas ante la pandemia por el COVID-19 ya han traído consecuencias en el estado Lara, región situada en el occidente venezolano, puesto que acá, en algunos centros asistenciales privados, se están quedando sin oxígeno, esto para la atención a los pacientes que tienen la enfermedad. Una carrera contra la muerte es con la que han debido lidiar en los últimos días los familiares de enfermos con coronavirus debido a la escasez de oxígeno en las clínicas privadas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se tienen que atender en sus casas y si no es en sus casas, en centro privado. Y hay dos problemas. En sus casas no se consigue oxígeno y en los centros privados en dólares es mucho la cantidad y es impagable para un venezolano, para un larense del común. Entonces el oxígeno debe haber una contraloría.
Pero costear el tratamiento no es nada barato en un país en donde el salario es de $3. Conozcamos qué se necesita para poder alquilar la bombona de oxígeno para tratar al enfermo en casa. Dar un depósito de $150, ¿verdad? Por el alquiler del cilindro. Luego que pase todo esto, será reembolsado el dinero. Y por el depósito del alquiler del regulador son $50 también. Se debe devolver el cilindro y el regulador, ¿verdad? En buenas condiciones para poder hacerse la entrega de todos los requisitos, de todo eso. Es decir, que para poder yo tener el cilindro, y el oxígeno pues en casa, tendría que abonarles a ustedes $200 y pagarle lo que cuesta el servicio por los días que me le manden al paciente, ¿no? Correcto, Ramón. Perfecto. Muchísimas gracias. Los familiares, a mi cuñado, los familiares vendieron una cantidad de cosas. Es lamentable y no lo pudimos ver más nunca porque de ahí lo sacaron, lo cremaron, nos lo entregaron en una cajita. Pero está falleciendo, cada día fallece más gente y gente jóvenes también. ¿Por qué? Porque tienen patología y la gente tiene que cuidarse. Ante este panorama, los gremios que hacen vida en el país exhortan a que exista un plan de inmunización para la población y así esta enfermedad no complique a los pacientes como hoy en día, que muchos han tenido que ser cambiados de clínica por la escasez de oxígeno. De 10 puntos de vacunación en el estado Lara. Eso trae como consecuencia aglomeración, colas largas como las que estamos observando allí, donde están expuestos a contagiarse entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen que venir para acá o para el Centro Médico Juan Daza Pereira. Por eso, nuestra exigencia en que se amplíe mucho más a 220 puntos a nivel del estado Lara para los 2 millones de larenses. Desde el estado Lara a Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Se encienden las alarmas en el litoral central venezolano por el aumento de las muertes por ahogamiento, sobre todo en los bañistas foráneos, en playas oceánicas prohibidas. De seguir así, podrían superar las muertes violentas. En lo que va de mes se han registrado 4 muertes por ahogamiento, lo que eleva el número de víctimas a 15 en lo que va de año. Esta situación enciende las alarmas en el litoral central debido a que no son suficientes la cantidad de guardavidas que hay en la entidad. De las 15 víctimas que hay a la fecha, al menos 12 corresponden a bañistas foráneos de Miranda y Caracas que no conocen las playas y balnearios del litoral central. Más que todo se debe a la imprudencia de nuestros visitantes. Muchas personas, porque mira, se ahoga más que todo. El que sabe nadar se ahoga más rápido, ¿entiendes? Porque creen que el mar es fácil y no es fácil. Entonces se ahogan más, es por imprudencia de nuestros visitantes que van por lo menos en temporadas radicales, y en temporadas radicales salvavidas no puede estar ahí, porque obviamente no podemos estar en la playa. Otra de las razones son el uso de playas oceánicas o prohibidas, así como en horas nocturnas. Hay playas que son oceánicas, Playa Escondida, Playa Caleta, la playa que está más arriba de los corales, Playa Coral 6, esas son playas oceánicas. Entonces la gente que no sabe nadar, o los que saben nadar, que cree que saben nadar, cometen ese imprudencia de meterse y las corrientes son traicioneras. Igual que la Jardín Botánico y los Cocos. Esa misma te estoy hablando, Playa Jardín Botánico y Playa Escondida, esas son playas oceánicas. Para Requena, los 200 salvavidas que hay en la entidad no son suficientes. Por eso aprovechó para denunciar que aunque unos 85 hombres fueron reentrenados, la Capitanía del Puerto de La Guaira no ha emitido los certificados. En el estado tenemos aproximadamente como 200 salvavidas, pero eso no es suficiente para las 64 playas que tenemos. En carnavales, con presencia del Instituto de Turismo y parte de la Cámara de Prestadores de Servicios Playeros, entrenamos 85 hombres, los reentrenamos. El problema es que no les quieren dar los certificados, porque nosotros lo entregamos que certifique es la Capitanía de Puerto. Según la Cámara de Prestadores de Servicios Playeros, por cada 150 metros de playa deben haber al menos 2 salvavidas, y eso no se cumple en todos los espacios. Pero eso no es todo. La falta de pago es otro inconveniente para garantizar la seguridad acuática.
y los muchachos están ahí, y entiende, y nos falta gente, porque la gente también son mal pagados, porque lo están pagando los prestadores de servicios turísticos, es que están pagando los salvavidas, sí, porque aquí los pagaba antiguamente, era parques y jardines. Entonces nosotros, los prestadores de servicios de las playas, pagamos el salvavidas, pagamos la limpieza, pagamos todo, pero no podemos estar en todos lados a la vez. De seguir en aumento, estas cifras podrían superar las muertes violentas en la región, que suman 15 en lo que va de año. Mientras tanto, las autoridades parecen no tomar muy en serio esta problemática en un estado que es altamente visitado por familias de Miranda, Caracas y Aragua. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de Noticias Impacto Venezuela de este martes. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Carla Salcedo Flores. Pasen todos un feliz día.